En la escuela dominical aprendían cómo Dios creó todo, incluidos los seres humanos. Johnny se mostró muy resuelto cuando la maestra le dijo que Eva fue creada de una costilla de Adán. Durante la semana, su mamá observó que estaba tumbado como enfermo y le dijo: Johnny, ¿qué te pasa? Él le respondió: me duele el costado, creo que tendré una esposa. Dios creó la primera comunidad humana con Adán y Eva. La visión de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, era descender y vivir con la comunidad de la humanidad para siempre. Una visión sorprendente. Pero Adán y Eva rechazaron la gran visión de Dios cuando comieron del fruto prohibido y fueron expulsados del jardín. Pero la buena noticia es: Dios quiere que regresemos. Esto promueve la siguiente pregunta clave: ¿cómo conseguirá Dios llevar a cabo su plan? ¿Cómo va a solucionar Él este asunto? ¿Cómo va a Dios a solucionarlo? Dios crea dos nuevas comunidades. La primera en el Antiguo Testamento. La comunidad recibe el nombre de Israel. En Génesis capítulo 12, Dios elige a una pareja vieja y estéril para edificar esta nueva comunidad desde cero. Sus nombres: Abraham y Sara. Esto podría parecer una mala elección, pero por su aparente debilidad, Dios se revela a sí mismo y su poder y los convierte en una gran nación. La clave suprema de la fortaleza de Israel es la presencia de Dios en medio de su comunidad. Ya que el pecado no fue plenamente expiado, Dios reside en la parte posterior del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Aunque el pueblo de Israel no tiene acceso directo a Dios, su presencia entre ellos es poderosa. La principal misión de esta comunidad en el desarrollo del plan de Dios es reconciliarnos con Él al traernos a Jesús. Y es lo que sucede a su tiempo. Más de 2000 años después de que Abraham fue llamado, Jesús, el Mesías, entra en la escena. La principal misión de Jesús es pagar para siempre por nuestros pecados con su muerte. Después de 33 años de vida en la tierra, Él hace eso. Y al tercer día resucita de la muerte y se reúne con sus discípulos. Les indica que se queden en un aposento en un hogar en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Entonces, la segunda comunidad, llamada la Iglesia, nace. Esta es nuestra idea clave acerca de la Iglesia. Creo que la Iglesia de Dios es la principal forma de llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Al igual que Dios usó a Israel para traer a Jesús al mundo, ahora usa a la Iglesia para llevar al mundo a Jesús. No muchos días después de lo que Jesús dijo que pasaría, pasó. Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4 declara: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, desciende a la tierra, pero Él no se queda en la parte posterior del tabernáculo. No. Cuando Jesús pagó por todos los pecados, pasados, presentes y futuros, la cortina que separaba a Dios del pueblo se rasgó en dos. Ahora la presencia de Dios reside en las mismas vidas de los creyentes. La palabra tabernáculo significa morada de Dios. En 1 Corintios 3:16, Pablo nos dice que ahora somos el tabernáculo de Dios. Dios está literalmente morando en nosotros. Tenemos acceso directo a Él. Así como pasó con Israel y con su iglesia, la presencia de Dios en nosotros es el secreto del éxito y de la fuente del poder como comunidad. Cuando los discípulos experimentaron la increíble presencia del Espíritu Santo, bajaron del aposento y abrieron las puertas saliendo a las calles llenas de gente de Jerusalén que llegaban de todas partes para celebrar la fiesta judía del Pentecostés. Pedro, el mismo que negó su relación con Jesús 3 veces en la noche antes de su muerte, ahora habla con valentía y sin temor con el poder de aquel que ahora reside en él. Su sermón relata una historia para la audiencia mayormente judía.
Él regresa al Antiguo Testamento y conecta los puntos hasta Jesús. Él es el Mesías, aquel que habían esperado. Considera lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 39. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados», les contestó Pedro, «y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar». Durante 40 días después de haber resucitado de la muerte, Jesús se les apareció a muchas personas, dándoles pruebas convincentes de que estaba vivo y hablándoles sobre el reino de Dios. Un día, Jesús se encontraba disfrutando de una comida con sus discípulos en Jerusalén. Les dijo que necesitaban quedarse en la ciudad y esperar el don que Dios les había prometido. Juan el Bautista bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Les explicó a los discípulos que pronto recibirían el poder de Dios para hablarles a otros acerca de Jesús, ayudando a las personas a alejarse de sus propios caminos y seguirle. Cuando terminó de hablar, Jesús ascendió al cielo delante de sus discípulos y desapareció entre las nubes. De repente, 2 hombres vestidos de blanco se encontraban al lado de ellos. Los hombres les preguntaron: «¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse». Así que los discípulos esperaron y oraron. 10 días después, un sonido como el de un viento violento descendió del cielo y llenó la casa donde estaban reunidos. Al mirar a su alrededor, vieron lo que parecía lenguas de fuego, que descansaban sobre cada uno de ellos. Todos los discípulos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes. Eso causó tal conmoción que se reunió una multitud alrededor de la casa para ver lo que sucedía. Las personas que formaban parte de esa multitud y eran de otros países estaban confundidas y sorprendidas, porque escuchaban a los seguidores de Jesús hablar en su propia lengua. No obstante, otros en la multitud se burlaban de los discípulos, acusándolos de estar ebrios. Finalmente, Pedro se puso en pie para decir algo. Pedro explicó que los discípulos no habían bebido, sino que habían recibido el poder del Espíritu de Dios. Él contó la historia de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y desafió a las personas a alejarse de sus pecados y depositar su confianza en el Señor. Aquel día, 3,000 personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Esos seguidores comenzaron a comer y orar juntos casi cada día. Cosas increíbles continuaron sucediendo. Las personas eran sanadas de sus enfermedades. Otros vendían todo lo que tenían para poder darles su dinero a los pobres. El número de personas que se sumaron a ellos no dejaba de crecer y crecer. Cuando Pedro terminó de hablar, respondieron todas las personas, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: «Sálvense de esta generación perversa». Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. 3,000 personas respondieron al mensaje y, ¿sabes qué? Entraron a una relación personal con Dios. Lo que Él se propuso hacer ahora lo lograba. El camino de vuelta a una relación con Dios ha quedado establecido por la fe en Jesucristo. Comenzó con el pueblo judío, pero no se detuvo ahí. Al seguir leyendo el libro de Hechos, verás el mensaje extenderse por la iglesia a otras personas, todo pueblo, toda raza, toda nación. ¿Cuál es la misión que Dios nos creó para cumplir?
Jesús lo dijo bien en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando les estaba hablando a los discípulos justo antes de la llegada del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Nuestra misión es ser testigos del Jesús resucitado. La misión es decirles a otros que tienen a su disposición una relación con Dios, sin importar su pasado, raza, género o color de piel, por la fe en Jesucristo. Declaramos esta noticia con la boca, pero se la demostramos por nuestro modo de vivir. Y no son apóstoles como Pedro o los pastores como yo los llamados a hacerlo. No. Cuando te conviertes en cristiano, eres ya un miembro del cuerpo de Cristo. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros, tú y yo, somos juntos la iglesia. Y juntos extendemos la presencia de Jesús en la tierra y logramos sus propósitos por el poder del Espíritu Santo por dentro. Este es el reto del versículo clave. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Memoriza el versículo, repítelo cada día, llévalo al corazón. Este pasaje descubre la razón de estar aquí en la tierra. Sí, la iglesia es la principal forma de Dios para lograr sus propósitos en la tierra hoy. Así es, Dios confía en ti y en mí para poder llevarlos a cabo. Claro, no digo que la iglesia sea perfecta. Somos un grupo de personas con defectos en diferentes lugares del viaje espiritual. Alguien dijo, si encuentras una iglesia perfecta, no te sumes a ella, la arruinarás. ¿Sabes? A la iglesia también se la llama la esposa de Cristo en Efesios capítulo 5. Y como Eva fue un dolor en el costado de Adán, somos un dolor en el costado de Jesús, ¿verdad? El costado de Jesús fue abierto para darnos un nacimiento espiritual. No, la iglesia no es perfecta, pero ha sido responsable de llevar a miles de millones de personas a una relación personal con Dios y ha llenado sus vidas de propósito y una familia. Eso es cierto en mi vida. Me crié en un hogar sin iglesia. Cuando me presentaron a Jesús a los 14 años, no solo recibí vida eterna, sino una nueva familia espiritual. Y esta familia me ha decepcionado algunas veces y yo los he defraudado aún más. Me ha dado un gran sentimiento de pertenencia y propósito en estos 40 años de mi vida. Ahora, si aceptas esta verdad, que eres la forma que Dios tiene de lograr sus propósitos en la tierra hoy, eso producirá un enorme cambio en ti. Deja recomendarte 3 maneras para aplicar esto a tu propia vida. Primero, perteneces al cuerpo de Cristo. No vayas a buscar de una comunidad en los lugares equivocados. 2. Dios usará a la iglesia para lograr sus propósitos en tu vida. 3. Dios te usará a ti para lograr sus propósitos en las vidas de otros e incluso en el mundo. La iglesia no es solo la forma que Dios tiene de lograr sus propósitos en el mundo, es la principal forma que Dios tiene de lograr su propósito en tu vida. ¿Puedo oír un gran amén?